Bien. No son tantas diapositivas, pero los que ya me escucharon hablar de esto, capaz. Bueno, la idea de hoy le llamamos taller, un poco un poco un ciclo de actividades que vamos a tener en el semillero, donde vamos a intentar meternos más en profundidad en los temas, para darle un contexto más técnico respecto o sea, en relación con el contenido más general que abordamos durante la primera etapa del semillero, durante los seminarios, donde los distintos grupos estuvieron exponiendo y participando. El ciclo de talleres que comienza hoy con este taller, pero de hecho ya se viene realizando, un poco vamos a ir dando algunos avances de esto, como por ejemplo lo que fue ya la presentación del proyecto para el núcleo del espacio interdisciplinario, que ya se hizo y estaba enmarcado dentro de los talleres, como una actividad más del semillero, que era presentar esa propuesta al espacio, y eso ya lo hicimos. Así que hoy arrancamos con un poco más el ciclo de charlas para meternos en temas técnicos, y el primero que vamos a abordar es básicamente la aplicación de modelos no lineales de efectos mixtos en la dosificación de precisión informada por modelos. Y no voy a meterme mucho en detalle, o sea, no nos vamos a meter... Traté de mantener un equilibrio como para tener un detalle, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos modelos, estamos trabajando también con gente de estadística, decimos modelos y no, o sea, en el medio de la discusión nos damos cuenta que estamos hablando de cosas diferentes, así que estas cosas creo que son muy importantes. Entonces, bien, una de las cosas de los aspectos centrales de la dosificación de precisión es esta relación, que es básicamente lo que implica es que los objetivos terapéuticos que intentamos lograr en un paciente son los objetivos de eficacia y seguridad, o sea, lograr los efectos que queremos lograr en un paciente y evitar que en ese paciente aparezcan efectos adversos, efectos no deseados. Las herramientas que tenemos para aumentar la probabilidad de lograr esos efectos en un paciente están muy vinculadas a esta relación, la relación entre la exposición al fármaco en el organismo y la respuesta que observamos en el paciente al principio activo. Y digo, es una de las herramientas porque aún dos pacientes teniendo la misma exposición al fármaco podrían perfectamente tener distintas respuestas clínicas. O sea, la misma exposición al fármaco no asegura igual resultado en dos pacientes, pero es la herramienta de monitoreo a nivel de tratamiento, a nivel de cada paciente, es una herramienta muy útil que nos da mucha información. Nos acercamos mucho a poder de alguna manera optimizar los tratamientos manejando la exposición al fármaco. ¿Cómo controlamos la exposición al fármaco? Con las dosis que administramos, con las vías de administración que se usan, con los distintos medicamentos, distintos productos que existen, etc. Entonces, la relación dosis-exposición que se genera del principio activo en el paciente y la respuesta clínica es como un poco la base de la relación que nosotros tratamos de estudiar cuantitativamente para estudiar la variabilidad que tiene esta relación en los pacientes y optimizar esta relación para aumentar la probabilidad de eficacia y seguridad. Probabilidad que puede ser muy difícil, hay que tener esto presente, puede ser muy difícil encontrar una dosis para un principio activado que asegure un resultado óptimo, o sea, eficacia y seguridad en un gran número de pacientes, ¿sí? Debido a la variabilidad que hay en esos distintos procesos, tanto de la dosis a la exposición como de la exposición a la respuesta, al efecto, la variabilidad que hay interindividual y también intraindividual, o sea, para un mismo paciente, hace que sea muy... Y dependiendo del principio activo, ¿no? Hay principios activos más o menos variables, dependiendo de los procesos a los cuales son sometidos en el organismo. Puede ser muy difícil encontrar una dosis que para un gran conjunto de pacientes le sirva para todos, ¿no? O sea, el concepto de una dosis para todos, una medida para todos, o flat dose, o sea, dosis plana,
como regla, en general suele no funcionar a la hora de la clínica porque, por la variabilidad que hay. También la variabilidad asociada a los diferentes tipos de pacientes que podemos encontrar, poblaciones específicas que pueden tener características especiales fisiológicas, fisiopatológicas, que hagan que esa relación se vuelve más variable aún. Entonces, en ese contexto, para tratar de estudiar cuantitativamente el sistema y generar herramientas que nos sirvan para analizar la variabilidad y para tener herramientas, tener predicciones que sirvan como insumo para la toma de decisión, es donde aparece la dosificación de precisión informada por modelos, MIPD por las siglas en inglés. Básicamente esta diapositiva, y hay cosas que no me voy a detener mucho también porque ya las cubrimos durante los seminarios, pero básicamente implica el desarrollo de modelos que vamos a definir en un rato, pero que son estructuras matemáticas que integran aspectos, o sea, integran cuantitativamente aspectos del sistema, aspectos del principio activo, y distintas variables vinculadas a ese sistema, a la interacción medicamento-organismo. Son herramientas que se suelen verificar, o sea, antes de utilizar y en su desarrollo se verifican contra datos, o sea, están generadas por datos, y hay distintos procesos de validación y de evaluación para maximizar la probabilidad de tener una herramienta que tenga una buena capacidad predictiva, y que a la hora de apoyar la decisión de dosificar a un paciente, pueden generar predicciones para decir, bueno, tal paciente con tal dosis va a tener determinada exposición, o incluso las observaciones que se generan en un paciente, o sea, los modelos se pueden utilizar tanto para dosificar un nuevo paciente, como para optimizar el tratamiento a nivel individual, incorporando de vuelta al modelo observaciones que realizamos en el paciente. Entonces el modelo puede ir actualizando a nivel individual para hacer el seguimiento del paciente, y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Y también herramientas que van a apoyar esta tarea. Entonces, básicamente la idea y uno de los objetivos de la dosificación de precisión es establecer esos modelos que se nutran de distinta información, y que sirvan como insumo para la toma de decisión, para individualizar la dosis de determinados principios activos. Obviamente trabajamos con los principios activos que presentan mayor variabilidad interindividual e intraindividual, y que presentan lo que decimos una estrecha ventana terapéutica, o sea, cuando pequeñas diferencias en la exposición al principio activo puede ser la diferencia entre eficacia o la aparición de efectos adversos. Entonces, en el marco del grupo del grupo interdisciplinario para la dosificación de precisión, más precisamente en este semillero interdisciplinario, lo que estamos tratando es establecer estas bases para promover el uso de estas herramientas a nivel clínico, y para también desarrollar, desarrollar capacidades, desarrollar software, y desarrollar también, apoyar un poco la generación de recursos humanos especializados, y capacitarnos todos en lo que puede ser en este tema, que puede tener un impacto en la clínica. Un poco para dar un contexto de cómo venimos, estamos un poco, estamos en esta etapa, talleres, porque tuvimos una introducción de seminarios donde abarcamos a con detalle, con poco detalle, o sea, a nivel general, los distintos temas vinculados a los distintos grupos que forman parte de este grupo interdisciplinario, y ahora estamos comenzando con los talleres. Esto era lo que les decía, que dentro de los talleres estaba la propuesta de presentación al núcleo, pero eso ya se hizo, o sea que si bien habíamos previsto el inicio de los talleres para mayo, ya tanto la propuesta de presentación al núcleo como algún taller de trabajo sobre la herramienta que van a presentar estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación al final de esta charla, eso ya se viene adelantando. Entonces ahí tenemos un cierto avance.
La idea de los próximos talleres, o sea, hay ideas acá de temáticas, pero la idea es, nada, todavía no están enteramente definidos, sí tenemos los primeros definidos, pero básicamente vamos a tratar de abordar temas y contenido técnico de los temas para generar un intercambio entre los distintos grupos y un poco empezar a manejar un lenguaje común respecto a este tema. Entonces, la idea es ver un poco modelos, ver un poco qué son los modelos no lineales de efectos mixtos, y el pronóstico bayesiano para individualización de dosis. Eso es lo que les voy a hablar hoy yo. Bueno, me parecía que estaba bueno, porque nosotros hablamos mucho de modelos, los modelos son como el corazón de la dosificación, de la farmacometría, ¿no? Que es la disciplina en donde se desarrollan y se aplican estos modelos. Entonces, un poco hablar de qué son los modelos para nosotros, me parece que es importante. Entonces, para nosotros los modelos son básicamente representaciones simplificadas del sistema. Esto es una definición general, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero es una representación simplificada del sistema en estudio, y particularmente podemos tener modelos de distintos tipos. Los modelos que más utilizamos históricamente en nuestro grupo, pero también más se han desarrollado, son modelos farmacocinéticos. O sea, que son modelos que estudian la interacción medicamento-organismo para analizar la variabilidad de la concentración en distintos sitios del organismo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso es la farmacocinética. Entonces, para evaluar la primera relación que yo mostré hoy, la relación entre dosis y exposición. Y entonces utilizamos modelos, en general utilizamos modelos compartimentales, donde representamos, así como compartimentos, distintas regiones del organismo. Como ven, esa representación puede ser muy simplificada, como este modelo de 2 compartimentos que representa todo el organismo, o puede tener más detalle, por ejemplo, generando un compartimento por cada órgano relevante del cuerpo, y por supuesto en ese mayor detalle, bueno, además de estos modelos que son modelos basados en fisiología, uno puede representar, por ejemplo, el ordenamiento de esos órganos, involucrando, o sea, detallando cómo se reparte el gasto cardíaco entre los distintos órganos y cómo se están interconectados los órganos, también en términos de la circulación sanguínea, y así uno puede estudiar un poco más en detalle qué pasa con un principio activo cuando llega a la circulación sanguínea, cómo se reparte entre los distintos órganos, cuáles son los coeficientes de reparto, o sea, cómo se puede distribuir un fármaco desde la sangre hasta un órgano determinado. Y eso puede ser muy relevante porque los sitios de acción para distintos fármacos están ubicados en distintos órganos. Por ejemplo, un fármaco puede tener actividad al nivel del sistema nervioso central, entonces es muy importante estudiar o tener una predicción sobre las concentraciones que se pueden generar allí. También, por ejemplo, analizar las concentraciones que se pueden generar a nivel hepático es importante porque principalmente para un fármaco que se puede metabolizar a ese nivel. Entonces, o sea, estos modelos tienen grandes ventajas. El gran problema de utilizar estos modelos es que uno, por supuesto, para desarrollarlos, necesita muchísima información, muchísimos datos. Entonces, sobre el final de la charla de hoy voy a abarcar un poquito algo de estos modelos, que son modelos que ahora últimamente se están empezando a usar también en la clínica. Lo más común de utilizar para el desarrollo, para la dosificación de precisión, son modelos de este tipo, modelos bastante más empíricos, o sea, bastante más basados en los datos, pero siempre con un componente mecanístico. Y ahora en la próxima diapositiva me voy a parar un poco en esa diferencia. O sea, los modelos implican muchas suposiciones, obviamente este modelo implica mucho más suposiciones que las que implica esta, y son representaciones inexactas del sistema, pero que buscamos que sean útiles en cuanto a explicar, a caracterizar la relación, en este caso para farmacocinética, la relación entre la dosis y la exposición a lo largo del tiempo. Bien. Una de las principales características de los modelos que utilizamos en
un modelo se puede definir de muchas maneras. Yo lo puedo definir así esquemáticamente, o también lo puedo definir en términos de una ecuación, una determinada función. Una de las características principales de los modelos que utilizamos en farmacometría es que buscamos que los parámetros que forman parte de esos modelos tengan interpretación mecanística, ¿sí? O sea, que podamos interpretarlos en términos de que cada parámetro mide un proceso que sufre el principio activo en el organismo, ¿sí? Entonces, para ejemplificar, esta diapositiva lo que muestra es datos de crecimiento de una rata, ¿sí? A lo largo de distintas semanas, y distintos modelos para ajustar ese crecimiento, para ajustar esos datos, ¿no? Para hacer el ajuste a esos datos de crecimiento de la rata a lo largo del tiempo. Entonces, acá arriba tengo 3 modelos, son 3 funciones diferentes, que básicamente son polinomios de primer, segundo y tercer grado, que ajustan de manera diferente, con distinto éxito, los datos. O sea, un buen ajuste es cuando la función de las diferencias entre la predicción de cada función y la observación se minimizan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen una recta, el primero, que básicamente tiene 2 parámetros, parámetro A y parámetro B, y que tiene un ajuste bastante deficiente, ¿sí? A los datos, ¿sí? O sea, se puede ajustar a la tendencia de aumento, ajusta bastante mal en general. Esta recta tiene 2 parámetros, tiene la ordenada en el origen y tiene la pendiente. Y si yo quisiera interpretarlo en términos mecanísticos, por decirlo de alguna manera, yo podría decir que la ordenada del origen es el peso de la rata al nacer, ¿sí? O sea, es el peso a tiempo cero, y la pendiente es el incremento, cómo la rata va ganando peso con el tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera, o sea, si bien el modelo no ajusta bien, me podría servir si yo, por ejemplo, evaluara, imagínense que yo tuviese un buen ajuste, pero evaluara el crecimiento de muchísimas ratas, entonces luego podría, en un segundo paso, ver un poco cómo fue, con ese modelo, tener una idea, y al cuantificar, al estimar estos parámetros, bueno, cómo fue el peso de las ratas media al nacer, cómo fue la velocidad de crecimiento, qué factores alteraron la velocidad de crecimiento, o sea, haciendo otras regresiones, por ejemplo, la dieta o el sexo, etc. ¿Sí? Ahora, si yo quiero lograr un mejor ajuste con estos polinomios, por ejemplo, puedo pasar a un polinomio de segundo grado que tiene un muy buen ajuste, o un polinomio de tercer grado que también tiene un muy buen ajuste, ¿sí? Y ahí la interpretación de los parámetros que van en aumento, o sea, acá tengo 3 parámetros, acá 4, ya se vuelve bastante difícil, ¿sí? O sea, ahora tengo A sigue siendo la ordenada en el origen, sigue siendo el peso al nacer, pero ya los significados de B y C en el polinomio de segundo grado, y B, C y D en el de tercer grado, se me empiezan a mezclar, y no tengo no los podría separar en lo que hace a lo que sería la velocidad de crecimiento de la rata, ¿sí? La información que me está aportando de esos 3 parámetros. O sea que por ahí ya tengo una dificultad. Y hay otra dificultad adicional, y es que ninguno de estos modelos, o sea, si bien estos últimos 2 modelos que tienen buen ajuste, me podrían servir para hacer interpolaciones respecto al sistema, o sea, para evaluar el funcionamiento del sistema dentro de los márgenes de observación, que acá son entre la primera semana y entre la semana 15. O sea, si yo quiero hacer interpolaciones, cualquiera de los modelos me va a dar resultados razonables. Pero si yo quiero hacer extrapolaciones, o sea, saber cómo el sistema va a funcionar a futuro, fíjense que el polinomio de segundo grado me predice que el peso de la rata va a bajar, y el de tercer grado que va a aumentar el ritmo de crecimiento para seguir creciendo el peso de la rata. Entonces, son básicamente 2 predicciones opuestas, y que además no se correspondería mucho con lo que nosotros entendemos que va a pasar con el peso de un animal que llega a una determinada etapa de vida y que se empieza a estacionar. Entonces, estos modelos son, cualquiera de ellos, bastante empíricos. O sea, están construidos 100% en los datos, ¿sí? Y pueden tener esa problemática de que es difícil interpretar los parámetros, y que además las extrapolaciones generalmente no son muy limitadas. Cuando este otro modelo, por ejemplo, que no llega a ser, o sea, por supuesto mecanístico, es
podríamos decir que es semi-empírico. Pero es un modelo que tiene también 3 parámetros, como el primer y el segundo grado, peso inicial, ¿sí? Y después tiene 2 parámetros, B y K. Y este modelo, si uno quiere analizar un poco esta función, podría, por ejemplo, ver qué pasa a tiempo cero y a tiempo infinito. Entonces a tiempo cero el peso inicial es este parámetro marca el peso inicial de la rata, y a tiempo infinito este término se hace 0, entonces al tiempo infinito el peso de la rata es el peso inicial más B. Entonces tengo 3 parámetros que son el peso inicial, el peso que va a aumentar, a ganar la rata durante su vida, ¿sí? O sea, esta es una estimación del peso que va a aumentar la rata durante su vida, y K es la velocidad con la cual se va a dar ese aumento. O mide la velocidad con la cual se va a dar ese aumento. Entonces tengo 3 parámetros que yo podría vincular a distintos procesos, ¿sí? Y a distintas variables. Si yo después quiero analizar el impacto del sexo o el impacto de la dieta, por ejemplo, o sea, si yo quisiera analizar el impacto de la dieta, podría, por supuesto, analizar el impacto sobre el parámetro B y el parámetro K. O sea, o sea, ¿qué pasa con el animal después que nació? Si yo quiero analizar el impacto, por ejemplo, de la madre, por ejemplo, sobre el peso de la rata, generalmente esas variables las evaluaría sobre este parámetro. Entonces, tener esa interpretabilidad de los parámetros me permite después sacar más información sobre el contexto y sobre el sistema. Entonces, en farmacocinética, el desafío no es peso a lo largo del tiempo, sino que, y esto en farmacocinética, vamos a ver algún otro ejemplo, es concentraciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Y los modelos que utilizamos, los modelos, lo que les comentaba, semi-empíricos, o sea, los más simplificados, aún los más simplificados, tratamos de que tengan, de que nos den, o que cuantifiquen distintos procesos que entendemos que se da con el principio activo en el organismo. Este es un modelo del modelo más simple, les diría, para analizar la farmacocinética, o sea, la evolución de las concentraciones a lo largo del tiempo, para un principio activo tras una administración extravascular. O sea, una administración oral, por ejemplo. Administramos el fármaco por vía oral, o sea, que a tiempo cero toda la dosis está en el comprimido, por ejemplo, y el principio activo desde el comprimido va a llegar a la circulación sistémica, ¿sí? En un proceso que llamamos absorción y que va a tener una determinada velocidad y una determinada característica cinética que yo puedo estudiar, por ejemplo, con una constante de primer orden. Después en la circulación sistémica voy a tener una cierta distribución del principio activo en el cuerpo, o sea, el principio activo desde la sangre va a extravasarse y va a acumularse o no en distintos tejidos del organismo. Esa acumulación puede diluir, si yo estoy midiendo concentraciones en sangre, por ejemplo, un fármaco que se distribuye mucho hacia los tejidos periféricos, en la misma cantidad voy a tener una menor concentración cuando lo mida en sangre, que un fármaco que, por ejemplo, no se extravasa, no sale de los vasos sanguíneos y queda contenido en la sangre de los vasos sanguíneos, por lo tanto su concentración va a ser mayor para la misma cantidad. O sea, básicamente acá, con este parámetro que se llama volumen de distribución, podemos medir esa capacidad de los distintos principios activos. Y después tenemos un parámetro que llamamos aclaramiento o clearance, que mide la capacidad del organismo de eliminar principio activo, de sacarlo del sistema. Es 3 parámetros, muy simple, pero que nos miden distintas características del sistema y que nos dan funciones de ajuste que ajustan bastante bien a los datos en general y que además tienen buena capacidad predictiva. O sea, cuando yo extrapolo, por ejemplo, si yo simulara qué pasa si a este mismo sujeto le agrego una dosis a las 12 horas y le empiezo a administrar una dosis cada 12 horas, este modelo tendría un buen comportamiento si se cumplen algunas suposiciones del sistema, pero que comúnmente se verifica. Alguna diferencia más entre los modelos que les mostré antes es que los modelos estos de los polinomios son modelos que podrían denominarse modelos, o sea, matemáticamente lineales, mientras que otros modelos y los que son más frecuentes en farmacocinética son modelos no lineales. Y básicamente la diferencia que hace a
a nuestro trabajo es que los modelos no lineales, para ajustarlos a los datos, requieren básicamente procesos iterativos, ¿sí? Procesos de varias iteraciones para darle distintos valores a los parámetros y optimizar el ajuste, o sea, encontrar los estimadores para cada parámetro que hacen que el ajuste sea el mejor posible. Para eso tenemos, o sea, básicamente usamos algoritmos que están en distintos software que usamos para hacer este tipo de ajustes, como hay para otros ajustes de otras áreas. Pero bueno, por un poco obviamente el avance de las capacidades computacionales ha hecho que esta disciplina de farmacometría se haya expandido recién, o sea, a fines de los 90 y entrado en los 2000. Bien, los modelos, ahora, entonces, los modelos que trabajamos en farmacéutica son modelos no lineales. Pero los modelos que trabajamos en farmacometría son modelos no lineales de efectos mixtos. Porque, ¿qué pasa cuando ya no quiero analizar un sujeto, ¿sí? Sino que lo que quiero analizar es una población, un gran número de sujetos? Entonces voy a tener datos de concentración tiempo para muchos pacientes, o para muchos voluntarios sanos. En ese caso lo que necesitamos es lo que necesitamos incluir es una cierta jerarquía en los modelos, se llaman modelos jerárquicos. Cuando tenemos un modelo estructural, que fue lo que yo les mostré, o sea, esos tres parámetros, la constante de absorción, el volumen y el clearance, forman en su conjunto un modelo estructural. El modelo estructural lo que hace es explicar variabilidad. Y en el caso que yo les mostré, la variabilidad que estamos explicando es la variabilidad longitudinal. O sea, estamos explicando cómo varía la concentración a lo largo del tiempo. Ahora, en una capa superior, en un nivel superior de variabilidad, un poco por eso se llaman modelos jerárquicos, podemos darle variabilidad a los propios parámetros, ¿sí? O sea, cada sujeto podría tener su propia constante de absorción, su propio volumen de distribución y su propio clearance, ¿sí? Entonces, ahí entramos en la cuantificación de la variabilidad interindividual. Cuando a cada uno de los parámetros le podemos asignar una determinada distribución en la población, caracterizada, por ejemplo, en este caso, por una media y una varianza. La media va a reconocer al valor medio o valor típico para ese parámetro en la población. O sea, por ejemplo, para la constante de absorción va a medir cómo es la velocidad de absorción típica en un conjunto de pacientes. Y la dispersión, la varianza va a medir la dispersión, o sea, cómo es la variabilidad interindividual para ese proceso en la población. Y eso puede estar para los tres parámetros que yo tengo en este ejemplo, ¿no? Entonces, los modelos no lineales de efectos mixtos lo que hacen es cuantificar al mismo tiempo, o sea, ajustar o obtener esta información a partir de los datos. La información sobre el componente estructural, o sea, estimar los parámetros medios que hacen que las concentraciones varíen de esta manera a lo largo del tiempo, y después, arriba, estimar también la variabilidad, los distintos componentes de variabilidad, en este caso variabilidad interindividual, que no explican, por supuesto, variabilidad, sino que cuantifican la variabilidad que no queda explicada por el modelo. O sea, en este caso el perfil medio, el perfil medio o el perfil típico, está dado por los parámetros poblacionales, explica la variabilidad longitudinal, ¿sí? Pero después tenemos en este caso una alta variabilidad interindividual, que no tiene por qué ser explicada por el modelo, pero sí lo que nos interesa es cuantificar, o sea, cuánto es la dispersión entre los distintos sujetos para cada parámetro, que hace que tengamos esta variabilidad, por ejemplo, en la relación dosis y concentración a lo largo del tiempo. Una vez que tenemos lo que obtenemos de acá es básicamente un modelo de distribuciones conjuntas para los distintos parámetros de interés. Y en un paso siguiente, lo que podemos hacer es intentar agregar parámetros que expliquen esa variabilidad. O sea, por ejemplo, el clearance de eliminación, o sea, el parámetro que medía la capacidad de eliminación para un fármaco, por ejemplo, que se elimina por vía renal,
podría yo relacionarlo con un estimador de la funcionalidad renal. En este caso, acá se pone velocidad del filtrado glomerular o tasa de filtrado glomerular. Hay distintos indicadores que se toman de los análisis clínicos y de las características demográficas de los pacientes para generar este indicador, ¿sí? Esta variable que mide la funcionalidad renal. Entonces, un principio activo que se elimina por vía renal, se espera que su tasa de eliminación tenga una relación con la funcionalidad renal en cada paciente. Entonces, la funcionalidad renal, una vez que yo establezco esa relación, estoy explicando variabilidad, estoy introduciendo un modelo, que es este, que es una recta en este caso, arriba del modelo no lineal de efectos mixtos que yo ya tengo, el modelo farmacocinético. Entonces, cuando viene un nuevo paciente, me voy a fijar, o cuando el mismo paciente modifica su funcionalidad renal, voy a tener una predicción para ese paciente de la tasa de eliminación del fármaco en cuestión, y con eso podría yo ajustar las dosis para seguir obteniendo una exposición, un resultado eficaz y seguro. Una característica de los modelos no lineales de efectos mixtos es que pueden desarrollar, al ser la unidad de análisis la población y no cada sujeto por separado, los puedo desarrollar a partir de datos escasos. Y definimos datos escasos cuando tenemos pocos datos por paciente, o sea, cada paciente aporta pocos datos, de tal manera que yo no podría desarrollar un modelo con los datos de cada paciente. Pero cuando junto la información de los distintos pacientes, tengo una descripción de lo que es la farmacocinética del principio activo en la población que es suficiente para estimar los parámetros poblacionales, ¿sí? Entonces, yo podría juntar información de distinta calidad de distintos sujetos. Por ejemplo, acá en este ejemplo hay sujetos que aportan una observación, otros sujetos aportaron 2 observaciones, o sea, 2 concentraciones medidas a distintos tiempos post-dosis. Las dosis pueden ser diferentes para los distintos sujetos, o sea, me permite obtener información en diseños experimentales que pueden ser muy variables, y de hecho el primer desarrollo de estos modelos el primer objetivo fue ser aplicado a los datos que venían de la clínica, ¿sí? Para desarrollar modelos que venían de la clínica. Este es un ejemplo, o sea, los datos pueden ser tan escasos y también tienen la capacidad de, o sea, esta capacidad se ha utilizado mucho para estudiar poblaciones especiales, poblaciones donde no podemos, primero, poblaciones que no se estudian durante la fase de desarrollo de un medicamento, porque no se hacen ensayos clínicos en esas poblaciones, y segundo, poblaciones donde obtener en los pacientes observaciones detalladas para caracterizar en cada paciente lo que es la farmacocinética no sería, directamente puede ser inviable, o sea, no sería, ni éticamente ni puede ser inviable, como el caso de prematuros. Justo está Juan por ahí, este caso creo que lo hemos conversado un poquito, este es un modelo uno de muchos, no es solo un ejemplo, un modelo donde evalúan un antibiótico gentamicina en una corte de prematuros, de recién nacidos, de prematuros y a término, y con datos también escasos obtenidos de toda la población, lo que básicamente desarrollan es un modelo que permite, a partir de características individuales, como el peso corporal, la edad gestacional, la presencia o no de comedicación específica, o sea, de otros principios activos en el tratamiento, tener una predicción para la tasa de eliminación de ese principio activo, que a su vez sea utilizada para optimizar la dosis que tiene que recibir cada paciente. Y eso es información que se puede obtener a priori, ¿no? O sea, antes de iniciar un tratamiento, los otros datos ya los tiene, son datos del paciente, uno puede incorporar esos datos en el modelo para generar simulaciones, de modo de que poder establecer en ese paciente una dosis, o sea, poder administrar una dosis que sea la que tenga las máximas probabilidades de ser eficaz, de provocar una exposición eficaz y segura. Además, estos datos se pueden usar a posteriori. O sea, yo les dije que los modelos se podían ir refinando. Y básicamente lo que se hace es algo que es bastante común, que es una maximización a posteriori.
un enfoque bayesiano que lo que hace es balancear el conocimiento que viene de la población a la cual entendemos que pertenece el paciente y la información que puedo yo obtener en el mismo paciente. Este ejemplo trata de un poco mostrar eso. En este caso tengo, por ejemplo, un modelo poblacional que me da esta distribución para cada uno de los parámetros. Si yo hiciera el perfil típico, o sea, trabajando con la constante de absorción poblacional, volumen de distribución poblacional y el clima poblacional, yo obtendría, o sea, la predicción vendría a ser este perfil azul, ¿sí? Ese perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Pero se realizan mediciones en ese paciente y yo veo que las mediciones están, o por lo menos parecen bastante diferentes, bastante apartadas a lo que al perfil típico. Entonces, uno ante esta información podría guiarse 100% por la información que yo obtengo en el paciente, ¿sí? Y eso sería establecer la curva verde, o sea, utilizar los parámetros que me ajustan a mí la curva verde, que se ajusta muy bien a las observaciones del paciente, o considerar la información que yo tengo sobre la población a la cual entiendo que pertenece el paciente. Que eso sería obtener esta curva roja, que es una curva que se llama a posteriori, y que surge de la combinación de, básicamente de una combinación en la optimización de la información entre la distribución previa que yo tengo para la población de cada uno de los parámetros y la información observada. Fíjense que en este caso, por ejemplo, una de las predicciones más diferentes entre la curva verde, o sea, el ajuste 100% basado en los datos, y la curva azul, la curva típica poblacional, está en la absorción, en la velocidad de ingreso del principio activo al organismo. Estos son 25 horas, o sea que durante el primer día de tratamiento se obtuvieron 2 concentraciones, y durante la fase de absorción son muy pocas como para definir el proceso de absorción. Lo que puede pasar perfectamente es que la observación que básicamente me está diciendo, que me está dando a entender que en este paciente la absorción es muy lenta, es una única observación, que a nivel que en la clínica puede tener distinta variabilidad, puede estar tomada a distinta hora, puede tener error analítico en su determinación. Entonces, el peso que yo le estoy dando a esta observación al hacer el ajuste con la línea verde es enorme, porque estoy apartándome demasiado del valor típico o sea, la información que yo tengo para la absorción de este principio activo, de ejemplo, en la población, y estoy asumiendo que ese paciente tiene una absorción extremadamente lenta, ¿sí? O sea, que la probabilidad de encontrar un paciente así van a ser menores, ¿sí? Por supuesto que la probabilidad de estar más cerca acá. Entonces lo que hace la estimación a posteriori, combina esta información y me da el perfil rojo que yo tengo acá, que es un balance entre la observación y la información previa que yo tengo. Ahora, si yo realizara muchísimas mediciones, y esto es frecuente que ocurra en la clínica, ¿no? Porque en la clínica frecuentemente tomamos una muestra para todo un intervalo de administración para un paciente, cuando se hace el monitoreo terapéutico. Ahora, si yo obtuviera muchísima información y ya para ese paciente, entonces la observación tendría un peso mayor. O sea, acá definitivamente las observaciones inclinarían la balanza hacia la curva verde. Ven que la curva roja, o sea, como que básicamente es la evidencia que yo necesito para poder decir, bueno, este es un paciente que está bastante apartado, o sea, que está en los márgenes de la distribución para la absorción de esta población. Y este balance se utiliza, es un poco la dinámica que utilizamos para usar estos modelos en la clínica. El modelo lo que nos da es una distribución previa. Cuando llega un paciente nuevo, acá, vamos a ver este gráfico, cuando llega un paciente nuevo no tengo datos en ese paciente, ¿sí? Pero lo que tengo son las distintas distribuciones que me ofrece el modelo. Esto por ejemplo, es el clearance, ¿sí? Distintos valores de clearance, y estas distribuciones lo que muestran son distribuciones para distintos pesos corporales. Entonces, pacientes que pesan 30 kilos tienen un clearance por acá, pacientes que pesan 60 kilos por acá, y así.
Entonces, cuando viene un paciente nuevo, puedo utilizar esta información para seleccionar la distribución que tenga más probabilidad de existir para mi paciente en cuestión. En este caso, el paciente tiene 60 kilos. Por lo tanto, mi predicción para lo que va a ser los perfiles de concentración que se generen en ese paciente tras una determinada dosis, se van a basar en una estimación de clearance de acuerdo a la distribución azul. O sea, de acuerdo a la moda acá, o sea, el valor que tiene más probabilidad en esta distribución, que va a ser un clearance por acá. ¿Sí? Y voy a dosificar a ese paciente se va a ir o se va a quedar internado, pero lo que puedo hacer luego es obtener observaciones, o sea, medir concentraciones en ese paciente para hacer la actualización bayesiana de forma de empezar a definir con menor incertidumbre dónde está el valor de clearance para ese sujeto. Y lo que se ve y lo que estamos evaluando también con distintos modelos, también está más que reportada, que por supuesto, cuando uno va agregando información, en este caso es una observación, 2 observaciones, 6 observaciones, y el grado de precisión para las proyecciones futuras de lo que va a pasar con las concentraciones en ese paciente va aumentando. O sea, al agregar observaciones de ese paciente, la capacidad predictiva del modelo mejora muchísimo. Y eso se usa en el marco del monitoreo, entonces uno puede hacer correcciones de acuerdo a lo que le va diciendo el modelo para modificar las dosis. Otra de las ventajas de utilizar modelos es que podemos determinar métricas que correlacionan mejor con el efecto, o sea, con la respuesta, que una observación puntual. Imagínense que durante el monitoreo terapéutico de medicamentos, o sea, el paciente puede estar internado o puede ser ambulatorio, pero se le toma una extracción a un tiempo dado y a partir de ahí se mide una concentración, y tradicionalmente lo que se hace es evaluar esa concentración respecto a un rango terapéutico, poblacional, de la misma manera que uno cuando va a hacerse un análisis clínico, le aparece al lado de los resultados un rango y uno se fija si el valor que me dio está dentro de lo poblacional, lo que se considera poblacionalmente normal, o no. Pero las observaciones puntuales pueden estar bastante limitadas para darme una idea de la exposición general que está teniendo al principio activo un paciente determinado. Y por lo tanto yo puedo estar bastante limitado en conectar la exposición con la respuesta clínica. Y este ejemplo es, este artículo muestra un estudio para un antibiótico que se llama vancomicina. Es un antibiótico bastante usado, que es de estrecho margen terapéutico, porque puede provocar efectos adversos a nivel renal. Y el efecto de la vancomicina está reportado que tiene un mejor correlato, lo que mejor correlaciona, la métrica que mejor correlaciona con el efecto para la vancomicina, no es la concentración, una concentración históricamente, como se monitorea la vancomicina, que es una concentración determinada antes de administrar la siguiente dosis, ¿sí? Sino que es el área bajo la curva del perfil concentración a lo largo del tiempo. Por ejemplo, imagínense que yo hago la integral de esta curva y ahí tengo el área bajo la curva. El área bajo la curva es una medida de la exposición media que tuvo el paciente durante un intervalo de tiempo determinado. Entonces el área bajo la curva está reportado que correlaciona mucho mejor con el efecto de vancomicina. Y lo que hicieron estos investigadores es, en 3 años, es un grupo bastante conocido, en 3 años lo que hicieron fue, en el primer año siguieron con el monitoreo, el ajuste de dosis tradicional de vancomicina, o sea, a partir de concentraciones que iban midiendo, pero sin el apoyo de modelos. En el segundo año empezaron a usar modelos construidos con esos datos, y en el tercer año mejoraron los tiempos a los cuales se obtenían las muestras para que los modelos estuvieran estimados de una forma más precisa. Un poco de detalle. Pero lo que vieron que lograron es, en cada uno de estos año 1, año 2, año 3, es mejorar mucho la distribución de áreas bajo la curva en su población de pacientes en torno a el área bajo la curva objetivo, ¿sí?
Y esto, a su vez, lo que encontraron fue que el impacto que tuvo para el hospital y para los pacientes, ¿no? Fue que, primero que se tuvieron que tomar menos concentraciones adicionales, menos muestras adicionales por paciente. Los tratamientos tuvieron una duración menor, o sea, fueron más eficientes, sometiendo al paciente al tratamiento en un tiempo menor a cada paciente, y principalmente la toxicidad, o sea, la nefrotoxicidad de vancomicina disminuyó mucho, ¿sí? Entonces, un poco el impacto, y hay distintos reportes de la aplicación de estos modelos, y se está observando que tienen este impacto, o sea, no solo mejorando a nivel individual, sino que también para los prestadores de salud puede ser algo interesante. Este es otro ejemplo más aplicado al análisis en tiempo real de un mismo paciente. En este caso es una quimioterapia con metotrexato en altas dosis. Se administra, el metotrexato es un fármaco que se elimina por vía renal, pero también produce toxicidad renal. Entonces, al producir toxicidad renal se elimina menos y puede causar toxicidad a otros niveles que impliquen hasta el riesgo del órgano, ¿sí? Del riñón, de los riñones. Entonces, este es un ejemplo real de una paciente que trabajamos con un grupo internacional, una paciente de Colombia, en el cual se aplicó un modelo y se van siguiendo las concentraciones, estos son varias horas por dosis, y uno puede, en función a la predicción que hace el modelo, modificar la estrategia de rescate, porque hay distintos tratamientos de rescate para paliar el impacto que puede tener una alta concentración de metotrexato en un paciente. Y estas son 3 ocasiones de la misma paciente, y en cada una lo que se ve de la línea verde es la predicción que hacía el modelo solo considerando las covariables, o sea, las características de la paciente. O sea, solo considerando en este caso el peso corporal y la creatinina sérica a lo largo del tiempo. Se ve que la predicción del modelo era muy buena, o sea que la paciente eliminaba metotrexato de acuerdo a lo previsto, según sus características. La curva violeta ya es el ajuste a los datos de la paciente. Y este ajuste se puede hacer, o sea, acá se hicieron predicciones, por ejemplo, se tomaron las concentraciones a las 4 horas, que cuando termina la infusión, y se hace una predicción para las 24 horas. Si la predicción para las 24 horas es de una concentración muy alta, entonces la estrategia de rescate a las 24 horas ya puede ser modificada. Pero si la predicción es que va a eliminar normalmente, entonces probablemente no se haga nada fuera de lo común para esta paciente puntual. Y en esta ocasión, la paciente presentó un desvío muy importante respecto a la predicción poblacional, porque tuvo un evento de toxicidad renal importante, que hizo que la eliminación de metotrexato fuera mucho menor, o sea que sus concentraciones muy por encima de la predicción del modelo. Pero aún así, o sea, ya al estar por encima de la curva poblacional, uno ya se puede dar cuenta que la paciente está eliminando más lento. Pero además podemos usar el modelo para estimar tiempo a tiempo, para decir cómo va a estar el mismo paciente unas horas después. Y esto, bueno, se está usando bastante. Entonces, bien, un poco cerrando, así como hay modelos farmacocinéticos, también hay modelos que vinculan la exposición con el efecto, y también lo hacen de modo mecanístico, o semi-mecanístico, con mayor o menor complejidad, pero también hay modelos para conectar la concentración con el efecto. Y este es un ejemplo, de un anticoagulante, warfarina, que se está utilizando cada vez menos en el mundo, en Uruguay también, pero que es una plataforma, un modelo, que básicamente es un modelo farmacocinético y farmacodinámico, que lo que obtiene es una predicción del índice de la velocidad de coagulación para un paciente, que es cómo se ajusta la dosis de warfarina, y lo hace en función de la edad del paciente, el peso y polimorfismo para enzimas claves acá, tanto para la farmacocinética como la parte farmacodinámica, no me voy a meter. Pero lo que quiero mostrar acá es que los modelos pueden incorporarse en herramientas que permitan hacer este ciclo de manera automatizada, ¿sí? Tener una predicción y después hacer el ajuste bayesiano. Y eso es, ya les estoy tirando
un poco dejando ahí la puerta abierta a la presentación que van a hacer el grupo de estudiantes ahora a continuación. Y lo último que les quería comentar era que está surgiendo hace ya algunos años la utilización de otros modelos para obtener los priors, o sea, para obtener esas distribuciones conjuntas que después me sirven para tener al menos una predicción de cómo se va a comportar una población media, un paciente medio, un paciente típico, que nunca fue estudiado. Entonces, estos modelos se usan para extrapolar o para alguna manera puentear la información que viene del desarrollo de medicamentos que se hace en poblaciones relativamente homogéneas, ¿no? Son poblaciones, en general, son los ensayos clínicos que se hacen durante el desarrollo de medicamentos son relativamente controlados y en poblaciones homogéneas. Entonces después cuando vamos a utilizar esos principios activos en poblaciones que no fueron estudiadas, uso off-label, entonces hay que agarrarse de algún lado, ¿no? Entonces, puntualmente, modelos como el que empecé mencionando, modelos fisiológicos basados modelos farmacocinéticos basados en fisiología, pueden hacer esa extrapolación de una manera bastante más mecanística. Lo que hacemos es caracterizar, o sea, estos modelos incorporan información vinculada al organismo y al principio activo por separado. Tenemos parámetros vinculados al organismo, parámetros vinculados al principio activo, y básicamente después caracterizamos, por ejemplo, un paciente relativamente normal, ¿no? o con las características que tenemos durante el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, puedo modificar el modelo para hacer extrapolaciones. Por ejemplo, si yo tengo un modelo farmacocinético basado en fisiología desarrollado, puedo hacer una extrapolación para predecir qué va a pasar si la funcionalidad renal disminuye al 20%, por ejemplo. O qué va a pasar si el peso corporal, en vez de tener este peso medio, tengo un peso, no sé, 2 veces mayor, por ejemplo, o 3 veces menor. Esas extrapolaciones se están usando mucho para dar esos priors y informar la toma de decisiones tanto por la industria como por las agencias reguladoras que se están basando mucho en estos modelos para avalar el etiquetado de algunas posologías. Y bueno, y últimamente se están empezando a usar también en dosificación de precisión. Entonces, para terminar, un poco la idea, también creo que farmacometría, una de las características que tiene es una disciplina que no es, o sea, es un área que es por naturaleza interdisciplinaria, en la cual el conocimiento, por supuesto, del sistema es fundamental, pero después el involucramiento con matemática estadística y con herramientas de computación es también esencial para sacarle mayor provecho. Y entonces ahora a continuación, le cedo la palabra a Agustina, Tomás y Agustín, que son el grupo de estudiantes de Facultad de Ingeniería, que tutoriados por Laura González, desarrollaron una aplicación para un poco automatizar el uso de modelos en la clínica y que podría estar disponible, o se generó a partir de esta iniciativa del semillero, y bueno, queríamos compartirla con el resto. No sé si antes de pasar, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Capaz que vamos Vamos, sí, capaz que vamos con la demo y después... Dale. Bueno, perfecto. ¿Cómo andan todos? Voy a compartir pantalla. Vale. Dale. Díganme si se ve bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, para dar un poco de background sobre la herramienta es una plataforma que diseñamos con Agustín y Laura para nuestra tesis de grado. Y bueno, esta herramienta principalmente se integra con 2 herramientas de Lixoft, que es una compañía que se utiliza mucho para esto que explicaba Manuel de la creación de modelos farmacocinéticos. Estas herramientas son Monolix y Simulix. Monolix es utilizado principalmente para la creación de estos modelos y la estimación de parámetros, mientras que Simulix la utilizamos para realizar distintas simulaciones, tanto poblacionales como individuales. Entonces, bueno, en el momento de hoy, lo que vamos a tratar de hacer es
ejemplificar dos casos. El caso cuando un paciente se le quieren probar distintos tratamientos, simular distintos tratamientos, si no tenemos observaciones para este paciente cargado, y la idea después es cargarle una observación donde se estiman nuevamente parámetros individuales y bueno, intentar simular distintos tratamientos, pero ahora con parámetros individuales. Entonces, bueno, acá, como pueden ver, se ve la plataforma que diseñamos. La idea ahora es registrar un paciente nuevo en la plataforma. Acá, por ejemplo, le vamos a poner nombre, le vamos a poner una cédula. Acá es importante destacar que el sexo femenino o masculino es de relevancia, o sea, lo importante de esto es el genotipo. Es importante que sea o femenino o masculino porque es importante para el background de la herramienta solo tener estas dos opciones. Es algo que hablamos con Manuel y decidimos. Entonces, bueno, en este caso tenemos al paciente creado, lo podemos listar por la cédula. Acá podemos ver que está creado, podemos ver los datos. Y bueno, ahora vamos a intentar realizar una simulación poblacional para este paciente porque todavía no tenemos ninguna observación cargada. Entonces acá vamos a probar con el modelo ciclosporina, en el cual basamos prácticamente el desarrollo de toda la plataforma, testeando con este modelo. Este modelo es importante indicar el aclaramiento de creatinina para el paciente, ya que es una covariable que se lee del modelo, y acá podemos ingresar una medición para este paciente. Acá pasamos a lo que sería definir los distintos tratamientos que se le pueden aplicar, que vamos a simular y vamos a representar los resultados. Decidimos acotarlo a 3 tratamientos por un tema de cómo se visualizan los datos en la gráfica posteriormente, por simplicidad y que quede más lindo la gráfica. De todas formas, igual siempre se puede venir de nuevo a esta parte del flujo y ajustar los tratamientos. Entonces, en este caso vamos a probar con 12 horas de intervalo de administración y una dosis de 200, 300 y 400 miligramos. Y vamos a probar los resultados. Esto es una pantalla pre-simulación que indica con qué datos vamos a realizar la simulación, los datos del paciente. Y bueno, este es el resultado de la simulación. Acá podemos jugar un poco con la gráfica. Podemos ver los resultados, esconder algún tratamiento si hace un poco de ruido. Quedamos con uno solo. Y acá es importante destacar las métricas que son calculadas por la plataforma a partir de qué tiempo alcanza el estado estacionario de este paciente, el área bajo la curva para cada uno de los tratamientos calculados por la herramienta y las concentraciones máximas y mínimas. También la plataforma permite descargar un reporte, formato PDF, donde bueno, básicamente es la gráfica obtenida y los datos de los tratamientos y las métricas alcanzadas. Y bueno, ahora vamos a pasar al flujo de cargar una observación para este paciente. Entonces, en este caso, vamos a probar con la cédula que ingresamos. Esto sería el caso que, por ejemplo, se le fue suministrado un tratamiento y luego el paciente volvió a la clínica, se le realizaron ciertos estudios y bueno, ahora vamos a cargarle observaciones a este paciente para que los parámetros individuales se reestimen nuevamente y obtengamos simulaciones ya aplicadas individualmente a este paciente. Entonces, en este caso vamos a introducir algunos datos de prueba. Acá vamos a introducir el tratamiento que se le fue suministrado al paciente. Acá la dosis en este caso está expresada en UG. Y acá las distintas observaciones. Tiempo 0. No agregué.
Agregamos. Bien. Bueno, una vez sale este modal que nos indica que revisemos que esté todo bien, porque acá, una vez que guardemos, lo que se va a hacer, la plataforma va a ingresar esta observación y va a reestimar los parámetros individuales. Entonces le damos OK. Y vamos a verificar que efectivamente esta observación haya quedado cargada para el paciente. Entonces podemos ir a la información del paciente, podemos ir a descargar observaciones al modelo de ciclosporina. Estas observaciones se descargan en un formato CSV, se puede visualizar en Excel. Acá podemos ver que las No observaciones... estás No se compartiendo. está viendo el Excel. Sí. Ah, ¿no se está viendo el Excel? No. Bien. A ver si... Es importante destacar que después de cargar la observación, en paralelo se está ejecutando Monolith, calculando los parámetros individuales, y el usuario puede seguir haciendo cosas como descargar las observaciones o seguir navegando en la página, y eso se ejecuta en paralelo, que demora unos minutitos, y luego ya se puede simular con los parámetros individuales cargados en base a las observaciones. Tal cual. Sí, la idea es no trancar al usuario en este flujo. Y bueno, acá, ahora sí se ve el CSV, ¿no? Sí. Bueno, acá se puede ver el CSV con todos los datos de las observaciones calculados y, bueno, otros datos como el sexo que son calculados por el sistema para, bueno, evitar ingreso de datos reiterativos en el flujo de cargar una observación, para que sea más intuitivo para el usuario. Entonces, ahora la idea es realizar una simulación individual para este paciente. Acá en este caso vemos que no es necesario indicar el valor del aclaramiento de creatinina, porque la idea es que ya a través de las observaciones se van registrando. Entonces solo indicamos el valor de salida. Vamos a expresar los mismos tratamientos. Acá importante, si algún tratamiento no nos gustó, podemos volver atrás y eliminar alguno. Como que se ajustan. Y bueno, acá podemos ver que las gráficas cambiaron un poco, porque la idea que ahora se está realizando una simulación con parámetros individuales, entonces los resultados son distintos. Y bueno, la idea de esto es que para cada paciente se pueda seguir retroalimentando sus datos, agregando sus observaciones, y bueno, como explicó Manuel en la teoría, que las simulaciones sean cada vez más exactas para los pacientes. Explicando un poco lo que pasa por atrás, al principio de la primera simulación, ese paciente no tenía como un vector de parámetros individuales, entonces quizás si nunca se cargaban observaciones, uno puede como simular con varios pacientes o con el mismo muchas veces, y siempre va a simular con poblacionales. Y una vez que el flujo ese que hizo Tomás, que empieza a cargar observaciones, lo que pasa por atrás se ejecuta MLextran calculando esos parámetros individuales. Si la primera vez se crea por primera vez el vector, pero si es una segunda vez, por ejemplo, con las nuevas observaciones, lo que hace es se reestiman esos parámetros y se actualiza el vector. Y tal, la idea es como que cuanto más datos tenga, más confiable sería el modelo para ese paciente. Y yo agregar que esto que es la utilización de un modelo para hacer la actualización bayesiana, como nos mostraron, en la práctica, sin una aplicación así, o sea, sería un poco ineficiente en el tiempo que habría que ir a un software, correr el modelo, cargar los datos en un formato correspondiente, después analizar esos datos, volver a hacer una simulación distinta para el paciente concreto. Entonces, tener todo el flujo ese en una misma herramienta para un modelo que uno desarrolló es muy ventajoso. Y esto podría estar disponible tanto en la clínica para dar esa primera predicción típica, como en la parte por ejemplo, una unidad de monitoreo de medicamentos para interpretar la concentración y proponer hacer un comentario farmacoterapéutico que siempre se devuelve al médico tratante. Y un poco también de comentario ahí que cuando vieron el flujo que aparecían dos, que era ciclosporina y vancomicina,
sea, la idea tipo se desarrolló todo con ciclosporina, nosotros intentamos como parametrizar todo y medio que hace un mes por ahí nos pasaron el nuevo modelo de vancomicina y lo cargamos porque tenemos también un panel como administrador donde podemos cargar nuevos modelos y hicimos unos ajustes que tienen que seguir el mismo formato y eso, pero es un tema que ya está documentado qué formato tiene que seguir y la idea es como que si dadas las mismas condiciones, si los modelos se comportan de la misma manera y eso como que sería capaz de poderse integrarse en nuevos fármacos. Eso lo va a tener que hacer el usuario administrador desde un panel que tenemos que tiene su manual de usuario y todo. Y bueno, y por ahí iría la demo. Bárbaro, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, también puede comentar que o sea, que se hizo un taller con la unidad de monitoreo de medicamentos del Hospital de Clínicas, y que como para empezar a la utilización, y que se está viendo que puede facilitar mucho la incorporación de estas herramientas. Así, creemos que fue muy exitoso la experiencia y el trabajo que hicieron. Sí, muchos ya estaban acá en el taller, pero para los que no estábamos, menos comentar capaz que lo que se hizo ahí fue primero una presentación de todo lo que estuvimos haciendo en este año, y después cada uno fue con su computadora, se crearon usuarios para ellos mismos, registraron pacientes, les explicamos un poco todo el flujo que hizo Tomás, también usamos el tema del panel de administrador que acá lo mostramos, que ahí eso en realidad les explicamos, o sea, cómo usarlo, y ellos también nos dijeron tipo sus visiones, sus dudas, y al final cerramos como con cada uno desde su lado probó la aplicación y mandamos como un cuestionario para ver el feedback, porque también esto tiene muchas mejoras a futuro, claramente, y también algunas cositas que quizás se podrían ver de otra manera, o nos fueron dejando sus comentarios, que ya está todo documentado, porque la idea es esto como, seguramente haya comentado Laura, como que a futuro es como sobre esta base que otros grupos o lo que sea puedan seguir construyendo, y nosotros estamos en la etapa ya de terminar de documentar todo, pero estamos haciendo nuestro manual también de deploy, de manual de código, de usuario, ya sea para el administrador o para un usuario común, para que siguientes personas que vengan a desarrollar o utilizar la plataforma tengan todas las herramientas como para no bloquearse. Mismo también hicimos una máquina virtual en su momento cuando no sabíamos si el tema del deploy en Antel, porque tuvimos unas complicaciones, se iba a lograr. Tenemos una máquina virtual disponible y lo que va a pasar es que cada uno va a tener como su ambiente local, pero sin compartir, por ejemplo, pacientes, pero en caso de que también la suscripción en Antel o no se renueve o cualquier motivo, la máquina virtual va a estar disponible para cada uno lo puede usar en su computadora. Buenísimo. Bueno, bien de bien. Bueno, un poco era eso lo que había para compartir. Dejaremos el video grabado, y, bueno, y haremos la convocatoria para el siguiente taller, que vamos a hablar un poco de datos, de gestión de datos. Yo me anoté algunas cosas nomás, pero no sé si la idea es compartirlas ahora, pero bueno, un poco viendo un poco tu presentación, bueno, viendo la presentación de la plataforma, no, o sea, me imagino como futuros trabajos. Yo creo que obviamente el hecho de proveer una plataforma, ¿no?, consolidada, que les brinde todo ese flujo, ¿no? Creo que es una línea para seguir avanzando. Hay, por ejemplo, ¿no? O sea, acá se trabajó con 2 productos concretos, pero bueno, también estuvimos hablando de, bueno, ver otros tipos de productos, ¿no? Además de Monolix y Simulix, bueno, capaz que eso podría ser una línea de trabajo a futuro, ¿no? O sea, Total, sí. después también me quedé pensando con la primera parte que vos presentaste, Manuel, es, bueno, cómo desde las distintas áreas de la informática podríamos apoyar o aportar, ¿no?, para los distintos pasos que vos decías, ¿no? O sea, no sé, yo veía el tema de los modelos, ahí me preguntaba, bueno, ¿hay alguna parte del área informática que podría ayudar para mejorar esos modelos? O temas técnicos también veo, o sea, tema de, bueno, ustedes tienen el modelo representado en un formato, bueno, qué tan fácil o difícil es que sea portable, por ejemplo, de Monolix a, no sé,
otro software o otra cosa, eso no sé si hay estándares, por ejemplo, definidos en el área, yo creo que podría estar... Hay algunos estándares, pero sí, es todo un tema porque te puede cambiar la herramienta que utilices o Ahí va. incluso se podría escribir o sea, se puede escribir, incluso se podría escribir en un lenguaje como R, ponele, y que quede ahí. Ujú. O sea, sin depender de algún tipo de herramienta o de producto concreto. Claro. También se puede hacer. Y bueno, por ahí me quedé un poco, bueno, vos mencionabas la parte de inteligencia artificial, bueno, ahora justo Libertad se tuvo que ir, pero bueno, ahí yo creo que también es un área a explorar, digamos. Sí, sí. Claro, hay de todo para hacer ahí por ejemplo, una de las cosas que estamos, porque o sea, una de las grandes ventajas de la herramienta que desarrollaron es que uno puede integrar cualquier modelo. O sea, mañana alguien publica un modelo para Bancomicina, por ejemplo, para este modelo de Gentamicina del ejemplo. Nosotros lo podemos escribir en un lenguaje X y lo podemos, en este caso en Monolith, incorporarlo a la herramienta y empezarlo a usar. O sea, porque básicamente cuando se reporta un modelo, se reportan todos los parámetros y ese modelo es utilizable. Entonces, claro, el tema está de evaluar qué tanto ajustan esos modelos a la población de pacientes que uno tiene, ¿no? Ahí está Juan. Ahí se sumó alguien más. Y por ejemplo, una de las cosas que estamos evaluando ahora en estos últimos meses es qué pasa cuando uno usa, porque claro, para Bancomicina, por ejemplo, hay decenas de modelos reportados. Entonces uno podría desarrollar su propio modelo, para lo cual necesita muchos datos, o empezar a usar un modelo reportado, pero ahí el tema es cuál de esos modelos. Y otro enfoque es, no, en vez de decir un modelo para toda la población, seleccionemos el modelo que mejor ajusta a cada individuo. O sea, de hacer un análisis, o sea, ajustar a priori todos los modelos en un sujeto, por ejemplo, y después ir viendo qué modelo ajusta mejor y tener como una combinación de modelos. O sea, cosas más que computacionalmente son mucho más demandantes. Claro. Ideas que están ahí, Claro. que se están evaluando y que... Y bueno, toda la parte de inteligencia artificial que seguro para analizar datos de la clínica es fundamental. Muy bien. Bueno, más o menos la duración que pensábamos en 1 hora, no sé si lo dijimos, pero 1 hora y media. Media, así que estamos bien de tiempo. Así que bueno, convocaremos para el siguiente. Gracias por estar. Y bueno, estamos en contacto. Muy bien, bueno. Gracias. Chao, chao, que Muchas pasen gracias. bien. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Muy buena presentación.